desde que comenzó a dilucidarse en público el contenido, los riesgos, las adversidades y ventajas de la ley de extinción de dominio, con todo lo positivo y negativo de esta discusión, cuando llega el punto climático, dice, no, pero no te apures, que eso va al Tribunal Constitucional, no te apures. Y ya, aquí se ha dicho mucho acerca de esta ley. Don Luis Miguel Pereira incluso lo citaba a usted en su comentario al respecto. Pero la pregunta es, Cristóbal Rodríguez Gómez, usted como especialista, primero, ¿por qué todos decimos que va para el Tribunal Constitucional? Pero ¿quién va a llevar la caravana? ¿Y qué va a hacer el Poder Legislativo y todos los que auspician? Luis Miguel usó una calificación bastante dura, dice, personas sin ningún tipo de ética están auspiciando eso. ¿Por qué, si saben que va a parar allá, siguen insistiendo en los errores conceptuales que podría tener la ley de extinción de dominio? Gracias, Cristóbal, por atender nuestra solicitud. Adelante. Como diría un político, qué bueno que me hace esa pregunta. Con ese nivel de detalle, porque yo creo que lo primero que hay que hacer es una reflexión en torno a lo lamentable que es y los riesgos que supone aceptar como válido que el Poder Legislativo pueda adoptar decisiones bajo la premisa de que al final el Tribunal Constitucional decida lo que es o no correcto, porque es como eludir las responsabilidades que son propias de los legisladores. El profesor Gustavo Zagrebelsky, que fue presidente del Tribunal Constitucional italiano y uno de los juristas que ha venido alimentando con más peso y más prestigio la teoría contemporánea del derecho constitucional y de la teoría general del derecho, advertía sobre los riesgos de convertir a la Corte Constitucional en una tercera cámara congresual, terminar convirtiendo a la Corte Constitucional en una suerte de legislador, porque sería de donde la sede donde se estarían adoptando decisiones que son propias de los representantes directamente electos para legislar por la población a través del voto. Entonces, yo creo que es peligroso, es riesgoso. Nos pasó con la ley de partidos y estamos viendo las consecuencias, que he sido un defensor y soy un defensor de la relevancia de la existencia del tribunal, pero el Tribunal Constitucional Dominicano, como el de todas partes, tiene sus límites, y esos límites empiezan en las esferas de competencias propias de los otros poderes públicos. Donde empiezan esas esferas de competencia, terminan las atribuciones del Tribunal Constitucional. Entonces, con el tema de la ley de extinción de dominio, se ha advertido de manera insistente, por ejemplo, en que el procedimiento de adopción de la ley relativo a la regla de mayoría que aplica para su aprobación debe observarse, que es el procedimiento previsto en el artículo 112 de la Constitución, según el cual las leyes orgánicas se aprueban con una mayoría de 2/3 partes. Entonces, ¿es una ley orgánica? Sí, es una ley orgánica en el momento en que se apruebe. ¿Por qué? Porque regula cuestiones que están previstas en el artículo 112. Es una ley que crea una jurisdicción especializada y que por tanto altera la configuración y la estructura de un poder público, y dice el artículo 112 que las leyes que hacen eso son leyes orgánicas. Y es una ley que modula el ejercicio
de derechos fundamentales sustantivos y procesales. O sea, todas las normas del debido proceso, el régimen de presunciones que acompaña el debido proceso, que son derechos fundamentales, es regulado por la ley. Entonces, la primera materia, según el artículo 112 constitucional, que cuando es objeto de abordaje por el legislativo debe serlo a través de leyes orgánicas, es la de los derechos, cuando las leyes regulan derechos, cuando modulan el ejercicio de los derechos, cuando dicen cómo y con qué límites deben ejercerse los derechos, tienen que aprobarse con una mayoría calificada de 2/3 partes. No hacerlo así implicaría entonces que el Tribunal Constitucional sea quien tenga que decidirlo. Pero ¿por qué tenemos que? ¿Por qué arriesgar incluso la posibilidad de adoptar una herramienta normativa que la comunidad política en general, al menos eso nos dicen a la población, está de acuerdo en que es importante, en que es trascendente, en que es necesaria? ¿Por qué exponernos a perder la oportunidad de tenerla por un vicio procesal sobre el que se ha advertido oportunamente? Eso me cuesta entenderlo. ¿Afecta la estructura de un poder del Estado? Sí. La creación de una jurisdicción especializada supone una alteración del Poder Judicial, una reconfiguración del Poder Judicial, una adjudicación de nuevas atribuciones y competencias. ¿Entiende? Entonces sí, es una ley orgánica. Por esa sola razón, pero hay muchas otras. Pero además, hay una cuestión que no es jurídica y que probablemente, desde el punto de vista de una visión de Estado y de una visión de la democracia misma, debería imponer como una cuestión imperativa que se apruebe con el mayor nivel de mayoría posible, porque es que se trata de una ley que reconfigura el sentido del concepto y de la materia sobre el que se levanta todo el constitucionalismo moderno. Para defender la propiedad surgieron las constituciones modernas. Para eso, para organizar la forma de proteger la propiedad de los que hicieron las constituciones modernas, surgieron las constituciones modernas. No fue para otra cosa. Y el Estado se organiza, el Estado donde la economía gira alrededor de la libertad de empresa, se organiza alrededor de la noción de propiedad. Esa no fue la advertencia del marxismo desde antes de que Marx escribiera El Capital, que la sociedad está organizada sobre la base del régimen de tenencia de la propiedad. Bueno, pues esa idea es la que se traduce en términos de influjo filosófico, de filosofía económica, en todas las constituciones de la modernidad, sin excepción. Sin excepción. Entonces, cuando se va a adoptar una ley que apunta a la reconfiguración de una cuestión tan medular de la estructura constitucional y del funcionamiento del Estado en general, lo lógico es que al margen de lo orgánico, al margen de las cuestiones técnicas del derecho, los actores políticos se puedan sentar a la mesa a ponerse de acuerdo con el mayor nivel posible de consenso. Síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda que el Matutino Alternativo no es otro más, es diferente.